Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 6 de enero del año 2026 y vamos a reflexionar la lección o vamos a tener la conclusión de la lección número 6 que estudiamos durante la semana y se tituló Confianza solo en Cristo. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses capítulo 3 versos 10 y 11. Es que no existe nadie más en quien podamos poner nuestra confianza de salvación, es decir, para nuestra salvación. De hecho, la Biblia es bien clara respecto a cómo podemos salvarnos y no existe nadie más en quien podamos poner nuestra confianza, solamente en Cristo Jesús. De alguna manera el enemigo se ha encargado de hacer turbio o ambiguo el plan de salvación, que es bastante claro, pero solamente en Cristo podemos poner nuestra confianza porque solamente Él nos puede salvar. Nosotros no tenemos que agregarle nada al plan de la salvación porque está completo, fue diseñado por Dios Padre, perfecto, por lo tanto, no le falta ni le sobra nada. Así que nosotros no tenemos que agregarle nuestras obras de la ley, confiando que por ello estamos asegurándonos la salvación. Esto sucedía en tiempos del apóstol Pablo con los judaizantes que obligaban a los gentiles a circuncidarse como un paso importante para la salvación. Y aunque hoy día nadie exige la circuncisión, note bien, sí existen algunos otros elementos supuestos, sí existen algunos otros supuestos requisitos que muchos consideran para completar la salvación, pero no existe tal cosa. Por esa razón hemos estudiado esta lección. El plan de salvación es completo, es perfecto, no le falta ni le sobra nada. Debió habernos quedado bien claro que el único que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que tiene los méritos para hacerlo. Por esa sencilla razón. Domingo 1 de febrero, regocijémonos en el Señor. La única forma o manera por la cual nosotros experimentamos el gozo, por la cual nosotros nos gozamos, es porque confiamos solo y plenamente en Jesús. Nuestra confianza solo está puesta en Jesús, o debería estar solamente puesta en Jesús. Esto significa que nuestra confianza está puesta solo en Jesucristo, porque solo Él, note bien, tiene méritos para nuestra justificación y salvación. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede pretender añadir algún mérito propio, porque nosotros no tenemos ni podemos tener méritos. Y por eso el apóstol Pablo advierte en 3 ocasiones respecto de los judaizantes, porque ellos pretendían imponer la circuncisión como requisito para la salvación. Eso solo significaba poner nuestra confianza en las obras de la ley, pero nuestra única confianza es Cristo Jesús. Lunes 2 de febrero, la vida pasada de Pablo. En realidad, cualquiera que hubiera visto la vida pasada de Pablo pensaría que estaba llena de virtudes y de grandes logros que podían hacer sentir orgulloso a cualquier persona. Pero por muy maravillosa y asombrosa que pareciera la vida pasada del apóstol Pablo, era un total obstáculo para su salvación. En primer lugar, porque esa vida de logros propios, de obras propias, no le hacían sentir la necesidad de un Salvador, porque creía que con sus obras de la ley se estaba ganando la salvación. Esa vida pasada del apóstol le impedía confiar en el Señor. No había comprendido la función de la ley y pensaba que con las obras de la ley ya había obtenido la salvación, pero un día entendió que la ley no salva, sino que condena. Guardar los mandamientos no lo estaba salvando. La ley señala el pecado y te condena, pero la ley también se constituyó para el apóstol Pablo en un ayo, es decir, en un cuidador para llevarlo a Jesucristo, y entonces entendió que los únicos méritos que cuentan para la salvación son los de Jesucristo. Por eso solo en Él debemos poner nuestra confianza. Martes 3 de febrero, lo importante, es evidente que lo que el apóstol consideraba
como importante, no era lo importante. En realidad el problema del apóstol, por lo cual no podía discernir lo importante, es porque tenía ceguera espiritual, y eso le impedía totalmente vislumbrar que lo importante era la vida espiritual con Cristo, que lo importante era tener una relación salvífica con Cristo, que lo importante era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo importante era mantener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que lo realmente importante era confiar plenamente en el Señor Jesús. Miércoles 4 de febrero, la fe de Jesús. Es interesante notar la razón por la cual el autor de la lección enfatiza la fe de Jesús. Y vamos a leerlo directamente desde la carta del apóstol Pablo a los filipenses, una vez que ya había comprendido en quién debía confiar. Note bien cómo cambia toda su actitud y todo su discurso. Filipenses capítulo 3, versos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Note bien, no teniendo mi propia justicia por la ley, lo que él creía que era lo importante y lo que él creía que lo salvaba, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora el apóstol Pablo cambia totalmente su discurso porque ha comprendido la verdadera función de la ley y ha comprendido que solo la fe en Cristo puede darle justificación, nunca su propia justicia, porque de hecho la justicia propia no existe. Por eso la expresión ser hallado en Cristo tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra justificación, porque eso solo puede ser posible teniendo nuestra fe en Jesús, solo en Jesús, y la evidencia de que tenemos solo nuestra confianza en Jesús y de que tenemos la fe verdadera es nuestra obediencia, porque la obediencia, note bien, es el resultado de la fe verdadera. Ahí comprobamos que tenemos la fe verdadera. Y jueves 5 de febrero, solo una cosa, conocer a Cristo. Cuando llegamos a conocer a Cristo, suceden cosas extraordinarias en nuestra vida, como experimentar el poder de su resurrección, que es lo que nos da garantía de nuestra resurrección y salvación. Cuando conocemos a Cristo, estamos dispuestos a entregar y ofrecer nuestra vida para experimentar el mismo sufrimiento que Él vivió. La única forma de conocer al Señor Jesucristo es estableciendo una relación con Él. No podemos conocer a nadie si no nos relacionamos con Él. La mejor forma de hacerlo es estando en comunicación con Él, en comunión con Él, por medio del estudio de la Biblia, porque la Biblia da testimonio del Señor, porque el mensaje central de la Biblia es Cristo Jesús. Conocer a Jesús va a ser la mayor motivación de querer encontrarnos un día con Él cara a cara, para estudiar y meditar. El que desea adquirir un carácter fuerte y armonioso, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia, debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día Dios trabaja con él, perfeccionando el carácter que requisitará el tiempo de la prueba final. Que resistirá el tiempo de la prueba final. Y día tras día el creyente está efectuando ante hombres y ángeles un experimento sublime, el cual demuestra lo que el evangelio puede hacer en favor de los seres caídos. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: he aquí su Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación, note bien, de su carácter de amor. Los hijos de Dios tienen que manifestar su gloria en su vida y carácter. Se revelará lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Queridos amigos y hermanos,
Nuestra mayor bendición en esta tierra es poner nuestra confianza plenamente en el Señor Jesús, solamente en Él. Y algún día tendremos el encuentro con Él. Participaremos del encuentro con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.